Días. En esta ocasión, nuestro grupo les va a enseñar ciertos términos sobre sociología que ustedes necesitan saber. La primera es, ¿qué es sociología? La segunda es, ¿cuál es la perspectiva de la sociología? Tercera pregunta, ¿qué es un grupo social? Pregunta número 4. ¿Quiénes son los principales precursores de la sociología? Llamados los padres de la sociología. Pregunta número 5. ¿Qué es la sociedad? Pregunta número 6. ¿Cómo están clasificados los grupos sociales? Y las definiciones de cada tipo de grupo. Mi nombre es Laura Margarita Molina Sánchez y definamos qué es sociología. Bueno, para entender esa palabra tenemos que ver el origen etimológico primero. Sociología viene de dos palabras en latín. La primera, socius, que significa socio, y logía, que significa conocimiento. Muy bien, ahora, ¿qué es sociología? Esta es una ciencia que trata la estructura y funcionalidad de las sociedades humanas. O más bien, es una ciencia social que estudia a las sociedades y a los fenómenos que ocurren dentro de estas, como pueden ser las acciones, reacciones, el cambio social y también a los grupos que la conforman. Entonces, sociología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos en las sociedades, analizándolo desde la relación entre individuos y los grupos sociales. Mi autoevaluación en la materia es 10. Mi nombre es Edwin José Ibarra Ramírez y soy estudiante de la Universidad de Sonsonate. La pregunta que responderé es la siguiente: ¿qué es la perspectiva de la sociología? Esta es la forma de entender cómo la sociedad influye en nuestras decisiones, comportamientos y creencias. Es como ver lo general en lo particular, cómo nuestras experiencias individuales están relacionadas en el entorno social. Además que las elecciones particulares que tenemos en común se pueden ver de otra manera. Estas pueden ser en varios factores como la cultura, el entorno social y las clases sociales, que moldean lo que decimos sin que lo pensemos. Además que nos ayuda a comprender que muchos factores principales que parecen individuales como el desempleo o el acceso a la educación tienen causas más profundas. Pensar sociológicamente es ver más allá de lo evidente y nos permite comprender cómo estamos relacionados en el mundo que nos rodea. Mi autoevaluación es de 10. Mi nombre es Verónica Isabel Calles y voy a responder a la pregunta ¿qué es un grupo social? Pero primero, tenemos que saber qué es un grupo. Un grupo podemos decir que es un montón de personas juntas, como las personas que esperan en un consultorio o en la parada de bus. Vemos que tienen algo en común, están en un mismo lugar, pero no interactúan mucho. También podemos decir que un grupo es una categoría social, como los ricos y los pobres. Comparten una característica en común, pero no necesariamente conviven ni se conocen. Ahora, un grupo social es algo diferente y se caracteriza por 4 puntos clave, que son, número 1, comparten una identidad. Número 2, interactúan de forma regular. Número 3, tienen una estructura social. Y número 4, tienen un consenso. Entonces, un grupo social es un número de personas que comparten una identidad, tienen características en común, comparten normas y principios. Un grupo social es más que un montón de personas. Un grupo social es convivencia. Mi autoevaluación es 10. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Guardado Vargas y vamos a hablar de los principales precursores de la sociología, también llamados como padres de la sociología. En primer lugar tenemos Aristóteles. ¿Quién era Aristóteles? ¿Qué pensamiento tenía sobre los seres humanos? Él pensaba que nosotros como seres humanos teníamos menos derechos porque él pensaba que nosotros éramos animales políticos en los cuales él no nos tomaba tanto en cuenta. Pero más adelante vino él y estudió los gobiernos y empezó a ver que estaba la aristocracia, la democracia y la monarquía. Y él vio esas tres y empezó a ver cuál era más justa para cada uno de nosotros como seres humanos. De ahí más adelante retomamos el pensamiento de Platón. ¿Que quién era Platón? En la República él empezó a ver que los seres humanos no tenían o no eran autosuficientes. Entonces empezó a decir que cada ser humano tenía la necesidad de formar parte de un grupo. Entonces vino y dividió el gobierno entre grupos, filósofos y reyes, quienes eran encargados de los pensamientos y dar los consejos, los guerreros, quienes eran encargados de la defensa, y
los productores, quienes eran encargados de la economía y del sustento humano. Y mi autoevaluación es 10. Hola, mi nombre es Ernesto Antonio Rodríguez Barrientos. Como dijo mi antecesor, a nosotros nos correspondió la pregunta de los principales precursores de la sociología. En mi ocasión voy a hablar casi de la época medieval. Uno de los principales fue San Agustín, que San Agustín en una de sus obras nos habló de dos tipos de sociedades. Una de las primeras era la sociedad terrenal, que era gobernada por el odio, por la anarquía y por el poder autoritario, y la otra era la ciudad de Dios o la celestial, y la celestial era ejercida por los santos, o una sociedad más clara o más unida, y también gobernada por la fe y la justicia y la esperanza. Él nos aclara y nos recalca la diferencia que habrían en esas dos sociedades, la que estaba gobernada por el poder o por básicamente la opresión, y la otra que era la libre expresión de libertad. En esto también encontramos en el renacentismo a uno de los más importantes, que fue Maquiavelo. Maquiavelo nos separó de todo lo anterior, porque Maquiavelo nos expresó en su obra El Príncipe que era la separación de la religión y la sociedad del gobierno. Nos sacó una nueva perspectiva, una nueva cara de esta rama, porque él nos especificó que en el gobierno era otro tipo, era un gobierno autoritario distinto a lo que hemos visto nosotros. Así es que esos son uno de los principales, o la idea que nos remarcó él. Por eso Maquiavelo llegó de esa forma. Muchas gracias. Mi autoevaluación es de 10. Hola, buenos días. Mi nombre es José Daniel Hidalgo Recinos y estudio en la Universidad de Cincinnati. Yo les voy a hablar sobre la sociedad. ¿Qué es la sociedad? En términos simples, es un grupo de personas que comparten un territorio, una cultura, una red de instituciones y reglas, siendo la sociedad donde se desarrolla la vida humana. Para que exista una sociedad se necesitan 3 elementos claves. Primero, una población que interactúe. Segundo, una cultura compartida, idiomas, creencias, valores y tradiciones. Tercero, una estructura social con instituciones como la familia, la escuela y el gobierno. Esta sirve para garantizar el bienestar y la supervivencia de sus miembros. Gracias a esto se pueden hacer grandes cosas, como la construcción de ciudades, avanzar en la ciencia y la comunicación a nivel global. Además, nos da una identidad y pertenencia. Mi autoevaluación sería 10. Hola, mi nombre es Daniela Alexandra Ayala Elizábal y les voy a hablar acerca de cómo se clasifican los grupos sociales y la definición de cada uno de ellos. Bueno, los grupos sociales es el principal componente de la sociología, ya que con ellos podemos llegar a definir las normas, los roles y la convivencia que tenemos en cada grupo de ellos en nuestra vida cotidiana. Según la sociología, están clasificados en 3 grandes grupos, los cuales son los grupos primarios, los grupos secundarios y los grupos terciarios. ¿Qué es el grupo primario? Bueno, en el grupo primario podemos decir que es en el que se forman vínculos, lazos afectivos muy fuertes y cercanos. Y un claro ejemplo que podríamos decir que es un grupo primario es la familia, ya que en ellos encontramos vínculos muy íntimos y cercanos, y ya que en esos grupos las personas son irreemplazables. Tenemos también otro ejemplo, que son los amigos cercanos, ya que con ellos podemos encontrar lo que viene siendo la lealtad y la confianza. Mi autoevaluación considero que es 10. Mi nombre es Alexia Nicole Sánchez Castellanos y voy a continuar respondiendo la pregunta número 6 sobre cuáles son las clasificaciones de los grupos sociales y sus definiciones. En segundo lugar tenemos los grupos secundarios. Estos son más impersonales y fríos, ya que este grupo se crea para alcanzar un objetivo en específico. Por lo tanto, sus relaciones son centradas en las tareas y no en lo personal. Y sus miembros son valorados por lo que pueden aportar al grupo. Un ejemplo de grupos secundarios puede ser un comité o grupos de trabajo. Y por último tenemos los grupos terciarios. Estos son agregaciones sociales casuales y transitorias que tienden a generar un sentimiento de comunidad temporal. Este grupo se caracteriza por ser grandes, pero de muy corta duración.
Unos ejemplos de grupos terciarios puede ser el público de un concierto o manifestaciones. Y en general la clasificación de grupos sociales, primaria, secundaria y terciaria, nos ayuda a entender las dinámicas sociales y cómo las personas interactúan en diferentes contextos. Mi autoevaluación es 8.